Y a partir de ahí, hermano, todos los videos que empecé a sacar generaban 15, 20, 50, 100, 500,000 vistas. Muy bien. Y me pasé 2 años muy concentrado, enfocado en producir ese video semanal que me ayudara a permitir continuar creciendo, ¿no? Bienvenidos a Digital Talks, el podcast. Este es un espacio de contenido, estrategia de negocios y puro marketing. Y hoy estoy con una persona que admiro muchísimo por la práctica y la forma en la que ha desempeñado no solamente la forma en que hace negocios, sino también su visión para comunicar lo que tiene en las manos. Con ustedes, Alan Del Monte, CEO de Story Falcon, un estratega, creador de contenido, youtuber pegado en Guatemala. ¿Qué más le agrego, Alan? Dime. Déjalo ahí. Lo dejo ahí. Bienvenido, hermano. Un honor para mí estar contigo en esta ocasión. Siempre un placer, César, compartir estos espacios contigo, que ya hemos compartido muchos, diversos espacios como este, y siempre hacemos unas conversaciones súper amenas e interesantísimas. Estamos en confianza. Estamos en confianza. Sí. Cero estrés. Y vamos a empezar de una vez. Vamos arriba, vamos al mambo. Tú sabes que pensando en el camino, quiero hablar contigo, porque traté de no estructurar demasiado esta conversación, porque sé que vamos a fluir en muchos aspectos. Yo estaba pensando, desde que yo te conocí hablando de contenido, yo te he visto desde una perspectiva como un científico del contenido, me explico. Cuando yo comienzo a hablar de estos youtubers, tiktokers, instagramers, tú descompones el proceso de creación de contenido como si fuese un laboratorio, como si fuese el método científico. El método científico. Un paso a paso, bien estructurado, donde tú sabes cuáles son los elementos que deben funcionar para que realmente un contenido pegue o no pegue. Y creo que es bastante interesante la forma en la que tú y yo hemos venido compartiendo y hablando sobre contenido. Porque dos cosas antes de empezar la conversación. Primero, esto nos demuestra que cualquiera puede hacerlo. Cualquiera que ponga ganas y ponga neuronas puede hacerlo. Y número dos, que aunque parezca fácil, aunque se desmenuce, hay que aprender a afinar todos esos elementos que son bastante amplios para que el contenido funcione. Entonces, Alan, primero quiero empezar. ¿Desde cuándo tú vienes con esa curiosidad de entender cómo las marcas y las personas pueden comunicar mejor para impactar más a través de lo que predican? Mira, yo creo que todo nace con un amor profundo al contar historias. Okay. A mí contar historias me apasiona de una manera que cuando no lo estoy haciendo me deprimo. Es a ese nivel. Cuando en mi vida yo no estoy contando historias, sea para mi marca, sea para la marca de otros, hay un bajón emocional, energético, llámalo como tú quieras, pero sencillamente yo no me siento bien conmigo mismo. Okay. Entonces, esa condición, ¿verdad? Que es una condición compleja, porque cuando no lo hago me voy en baja, me ha llevado a mí a dedicarme 100% a esto. A dedicarme 100% a contar historias para personas, véase profesionales, personas que quieren posicionarse en el mercado de cierta forma, y marcas que también quieren empezar a contar sus propias historias, contar las historias de su sector y contar, ¿verdad?, cualquier otra temática paralela que sienta que pueda ayudarle a tener ese posicionamiento, esa comunicación constante que se necesita hoy en día para que las marcas se puedan estar conectadas constantemente con su público meta. Y algo que me interesa mucho de ti, quiero sacarlo en este contexto. Tú eres un apasionado de contar historias, no solo de los formatos. Me explico. Hay creadores de contenido que se enamoran de un formato específico de creación de contenido. Un podcast, un canal de YouTube, un tipo blogging y demás. Pero yo te he visto en diferentes facetas como creador de contenido que me hace mucho sentido la evolución que ha tenido y la forma tan práctica que lo hace. ¿Por qué? Porque Alan viene de tener un libro, de publicar un libro, viene de posicionar grandemente un canal de YouTube en Guatemala, viene haciendo un gran trabajo en TikTok y en Reels con sus clientes. Entonces, cuéntame un poquito cómo tú logras extrapolar, distribuir ese talento en los diferentes formatos sin importar qué conlleve desarrollar cada uno. Mira, yo creo que cuando tú cuentas una historia bien contada, tú puedes llevar esa historia a cualquier formato, ¿verdad?, en el que tú quieras trabajar. Obviamente, cada formato tiene su metodología, tiene sus reglas y hay que entenderlas. Muy bien. Yo creo que un gran problema que tiene la gente hoy en día es que no saben
entender las diferencias entre un formato y otro y a veces quieren llevar las reglas de un formato a otro y simplemente no funciona. Okay. Hay gente que se da muy grande en lo que es el contenido de YouTube, el contenido largo, ve hace 10, 15 minutos de contar una historia, profundizar en ella y cuando pasa a ser short form content, el contenido corto, se cae. Tú dices, ¿pero por qué? Si el tipo es un grandioso haciendo este tipo de contenido, ¿qué es lo que pasa? Que no tiene tracción en el corto. Y es porque sencillamente está llevando las reglas de uno al otro. Y eso mismo pasa con las personas que se dedican, por ejemplo, a la televisión, que tú ves que cuando pasan a YouTube no logran esa atracción que quieren. Y es simplemente porque no están prestándole atención cuáles son las reglas de ese formato, cuál es la estructura en la que se cuenta una buena historia en ese formato. Y creo que cada formato lleva una curva de aprendizaje en la que hay que montarse y hay que experimentar hasta que tú des con ese ritmo, esa cadencia que cada formato conlleva. Y hablando de aprendizaje, Alan, conectando puntos rápidamente aquí, vamos a hablar del proceso de aprendizaje de Alan del Monte posicionando su canal de YouTube en Guatemala. Vamos a ver qué podemos aprender de aquí. Primero, un dominicano creando contenido sobre Guatemala posiciona un canal de YouTube que no solamente lo posiciona y lo hace visible, sino que se convierte en orgullo para la gente de Guatemala. Entonces, cuéntame cómo inicia este proceso de crear este canal de YouTube, contar historias de Guatemala y cómo comienza a tener éxito. Mira, el tema de Guatemala surge obviamente cuando yo me mudo a Guatemala y empieza un proceso de obsesión por entender la historia de Guatemala, por qué las personas son como son, por qué mi entorno era como era, ¿verdad? Yo duré 2 años viviendo allá. Y desde que llegué empecé a leer mucho sobre la historia, sobre sus personajes principales, sobre todo lo que estaba pasando. Esa diversidad cultural inmensa que hay en Guatemala. ¿Y qué pasa? Que cuando me empecé a buscar contenido a nivel de video que me ayudara a entenderlo mejor, vi que no había. Y dije, ojo, aquí hay una oportunidad. Primero porque no estoy encontrando lo que veo en los libros. Y a veces yo me leí un libro, pero entonces cuando iba a internet a buscar sobre esa información no aparecía. Primera regla, ¿verdad? De YouTube, cuando uno encuentra un nicho que no está siendo suplido de forma adecuada, ahí hay una oportunidad. Buenísimo. Sea que tú lo vayas a desarrollar o otro, pero definitivamente hay una oportunidad. Y número 2, nace también por una necesidad que ya te expliqué de contar historias. Yo venía, por ejemplo, de vivir en Yemen durante 1 año, donde salió un libro. Venía de escribir muchísimos artículos en los periódicos locales, Diario Libre, entre otros periódicos. Y siempre era lo mismo, era contando historias socioculturales, narraciones históricas que me apasionaban y que casi siempre yo era parte de la historia, ¿no? Yo o la vivía de alguna forma o la conocía de alguna forma muy personal y iba y la contaba. Entonces, cuando yo llego a Guatemala en el año 2020, ¿verdad? El primer año de pandemia, a finales del 2020, ya Guatemala estaba abriéndose. Empiezo a tener grandes experiencias en este país. Y obviamente, al darme cuenta de ese vacío, decido hacer un par de experimentos con videos. Recuerdo que el primer video que tuvo éxito, que fue el tercero o el cuarto video que hice para la plataforma, se viralizó. Fue para mí esos videos milagrosos, que tú arrancas, los lanzas y de repente el video, un periódico los republica y todo empieza a caminar. Obviamente, en ese momento yo tenía un canal muy joven, eran 3 o 4 videos que tenía y de repente tengo un video que llega a 150,000 vistas y digo, wow, ¿verdad? Yo no me esperaba esta reacción. Y a partir de ese momento digo, espérate, yo no puedo perder este momentum, que es un momentum muy atípico en la creación de cualquier canal. Bueno, tú sabes que un canal puede durar hasta 3, 4 años para despegar. Entonces veo este canal que pasa de 0 suscriptores, de 80 suscriptores en ese momento, como a 4,000 de una noche para otra. Y digo, espérate, esto ya cogió un nivel de tracción que, número 1, hay que aprovecharlo. Ese momentum es clave. Y a partir de ahí, de ese momento, yo digo, espérate, tengo que sacar el otro video 3 o 4 días después. Y tiene que ser un video que pegue. Y recuerdo que hice algo que no me siento muy orgulloso, que fue que agarré a otro youtuber y lo critiqué de forma constructiva. Claro, claro. Agarré la temática que había creado Luisito Comunica, 3 o 4 videos que había creado, y tiré otro bombazo. Un video muy bien estructurado a nivel de guión. Correcto. Y cuando ese video salió, nuevamente agarró 150,000 vistas en 3 o 4 días y volvió a pegar. Entonces, de repente me vi saliendo en los periódicos nuevamente. Y obviamente todo esto, el canal creciendo. Ya llevamos, con el segundo video así que se pegó, ya llevamos 10,000 suscriptores. Y obviamente a partir de ahí dije, espérate, vamos a volver a la base, a contar historias de Guatemala. Pero ya yo había adquirido esa base crítica de seguidores. Y a partir de ahí, hermano, todos los videos que empecé a sacar generaban 15, 20, 50, 100, 500,000 vistas. Muy bien. Y me pasé 2 años muy concentrado, enfocado en que
en producir ese video semanal que me ayudara a permitir continuar creciendo, ¿no? Y de repente me vi con 50,000 seguidores hasta que me fui de Guatemala, hasta que regresé a República Dominicana y ahora estoy dándole forma otra vez para hacer un relanzamiento del canal. Buenísimo, buenísimo. Quiero rescatar algo de este proceso que ha contado. Lo primero es, primer video viral. Uno como creador de contenido a veces asume como suerte. Se fue viral. No hice viral un video o produje un video viral. Digamos que la mentalidad detrás de esta expresión es muy distinta. ¿Por qué? Porque cuando yo digo yo produje un video viral, es porque estoy entendiendo lo que yo hice para que eso suceda. Claro. Cuando digo se fue viral, es que simplemente publiqué algo y por suerte o por el destino se fue viral. Entonces yo quiero entrar en este punto para desmenuzar un poquito ese video. Ese primer video. Ese primer video. Y ese es un gran ejercicio porque este primer video tiene muchos elementos a su favor que hasta cierto punto se vuelven formulaicos para volver a repetir esa fórmula. Número uno, el video tenía un título muy llamativo. El video se llamaba Guatemala, el país peor mercadeado de América Latina. Y esto se da porque cuando yo llego a Guatemala y conociendo, por ejemplo, la realidad dominicana, que en Dominicana nosotros sabemos mercadear nuestro país como nadie. Bueno, quizás los costarricenses nos superan, pero el dominicano sabe mercadear su país. Por eso es que tenemos ya 10 millones de turistas que llegan todos los años aquí. Correcto. Estamos haciendo algo bien en ese aspecto. Pero cuando llego a Guatemala me doy cuenta que los principales críticos de Guatemala son los guatemaltecos. Y digo, ven acá, pero ¿y por qué esta gente hablan tan mal de su país? ¿Por qué lo acaban? Y me di cuenta que era un país con una cantidad de tesoros, pero mal mercadeado, empezando por su gente. Okay. Entonces yo dije, mira, yo quiero hacer un video hablando de eso. Y al parecer, cuando toqué ese nervio, el video, ¿verdad? Realmente fue un éxito porque tocó un nervio muy particular que ya la gente venía sintiendo, pero nadie lo había dicho de esa forma. Y obviamente el video se trató de el potencial que tiene Guatemala a nivel turístico, a nivel social, lo interesante que era por la cantidad de etnias diferentes que había en el país, pero destacando el hecho de que era un país muy mal mercadeado. Empezando con la gente que dice, no, yo me fui de Guatemala, Guatepeor, ese tipo de expresiones que son horribles, porque la verdad que Guatemala es un tesoro de Latinoamérica. Como te dije, ese título dio en ese punto, en ese nervio. Entonces ya empezamos con el título. El recuerdo que me tomé mi tiempo para diseñar un buen thumbnail, que en YouTube es inmensamente importante. Ese cuadrito que tú ves diseñado, muchos youtubers se toman mucho tiempo en ese paso también. Y realmente tratan de diferenciarse de todo ese mar de contenido que hay en YouTube. Y número 3, el video empezaba con un gran gancho y seguía con una dinámica de edición muy activa y muy emocional. Era un video altamente emocional. Era este extranjero impresionado. Mira, como te lo estoy diciendo así, fue que lo grabé. Claro. Impresionado por esa belleza que yo estaba viendo. Y obviamente a partir de ahí fue cuestión de tiempo para que el video reventara. Muy bien. Entonces, el éxito de ese primer gancho, que es, digamos, el título, que es Guatemala, el país peor mercadeado del mundo. De América Latina. De América Latina. Lo primero es que es un título que llama mucho la curiosidad. Correcto. Porque no es solamente lo que dice el título, sino que yo quiero saber por qué esta persona dice eso de Guatemala. Entonces, ahí hay algo muy interesante y es como los títulos que generamos para YouTube específicamente generan esa curiosidad. Que el espectador, de una forma u otra, quiera entender cómo se desarrolla ese primer contacto que he tenido con el contenido. Y número 2, creo que hay algo también muy interesante aquí, y sobre todo cuando tú mencionas la parte emocional de este contenido, y es que polariza. Porque yo recuerdo, viví ese proceso, donde habían personas que estaban muy de acuerdo contigo, pero habían otras que también decían que tú estabas, digamos que faltando respeto a Guatemala, a su patria. Correcto. Entonces, esa polarización yo creo que es muy importante para que se viralice un video, porque lo que hace es generar conversación. Y mientras un contenido genera más conversación, más impulsa a que sea compartido y también a que retenga la atención en el proceso que se está consumiendo. ¿Qué tú opinas de esa parte? No, totalmente, totalmente. Yo creo que, número 1, muchas personas entraron al video molestos al ver Guatemala, el país peor. Ellos ni siquiera vieron mercadeado. Entraron molestos. Ya había un trigger emocional, ¿verdad? Claro. Ya entraron esperando que este tipo viniera a hablar mal de su país, como ellos están acostumbrados a verlo, que la gente va a hacer videos y contenido allá y salen con unos videos estrafalarios, críticos, horrorosos.
Entran y de repente se dan cuenta de este tipo que está muy feliz, ¿verdad? Muy emocionado de lo que está contando y se dan cuenta que el video no está hablando nada malo de Guatemala, sino que realmente está alabando las bellezas naturales de Guatemala, la cultura guatemalteca. Y al final pasan de un estado emocional a otro. Véase de la negatividad y la potencial molestia, ¿no? Esa ira de que este tipo me está acabando el país. Hasta al completar el video, hacen todo un giro hacia lo positivo. Y dicen, wow, pero mira, este tipo tiene razón. Nosotros no sabemos mercadear nuestro país de forma adecuada. Y es verdad que tesoros tenemos aquí, etcétera, etcétera. Tú sabes que mientras tú conversabas, yo me quedé pensando, pero ven acá. Quien tiene una buena noticia, quien tiene un mensaje de mucho valor, tiene que ser altamente estratégico para hacerlo altamente visible. Me explico. Tú tenías una gran idea y tal vez otra persona tenía esa gran idea de comunicar que Guatemala necesitaba un impulso mucho mayor, pero no todos tuvieron la estructura de comunicación que tú tuviste para llevar ese mensaje a una audiencia más masiva en un mercado tan competitivo a nivel de ruido y atención. Correcto. Entonces, yo creo que es de mucho valor para nosotros los emprendedores, creadores de contenido, aprender en que no solamente el fondo, que es muy importante, para mí es lo más importante, pero no solamente el fondo importa, sino también la forma en que comunicamos para poder sacar provecho al valor que tenemos en nuestras manos. Totalmente de acuerdo. Y es ahí donde muchos aspirantes a youtubers o creadores de contenido ignoran lo importante que es el guión de cualquier pieza de contenido. La base de comunicación. ¿Qué es lo que tú vas a comunicar y cómo lo vas a hacer? Claro. Hay youtubers que cada línea que dicen ya está escrita en un papel. Hay otros que no. Hay otros que por su personalidad tienen la fuerza y la capacidad de articular ideas de forma muy clara sin realmente escribirlas. Pero la gran mayoría de youtubers que están sobre todo en los sectores educativos y en los sectores donde ya están transmitiendo más información más densa, por lo general tienen que realmente tener un guión para que esa comunicación sea lo más lean posible, que no tenga grasa. Correcto. Que cuando él hable, cada oración merezca estar en esa conversación, porque recuerden que estamos compitiendo con millones de videos. Y si esa comunicación no está totalmente quirúrgicamente preestablecida y realmente analizada para que cada oración nos impulse a esperar la próxima, porque lo que se está diciendo es de mucho valor, entonces yo sencillamente no voy a seguir viendo este video. Buenísimo. Porque sí hay otros que lo están haciendo y sí hay otros que están logrando retener a esa persona hasta el final. Porque le dedicaron tiempo a ese guión. Totalmente, totalmente. Y antes de seguir con el siguiente punto, tengo una sorpresa al final de esta conversación. Así que manténganse atentos porque va a ser de mucho beneficio para todo aquel que quiere empezar a hacer contenido de alto impacto. Alan, hablamos de estos primeros pasos, hablamos de lo que hemos aprendido en esos primeros pasos. Dimos el golpe, pero ¿cómo mantenemos el golpe? Y aquí voy. ¿Cómo yo aprovecho el momentum? César coge, produce un video viral, tiene muchísimas vistas, pero ¿qué pasa? Ahí murió César. ¿Cómo entonces yo puedo aprovechar realmente el impacto, el beneficio, la atención que me genera una pieza viral para seguir creciendo como creador de contenido o como negocio? ¿Cómo yo desmenuzo ese momentum para poder aprovecharlo al máximo? Mira, cuando uno consigue tener esa pieza viral, lo primero es que uno no puede tratar de siempre buscar la misma fórmula. Yo veo que hay personas que descubren una fórmula viral y quieren, a partir de ese momento, hacer todo su contenido como esa primera pieza. Okay. Yo creo que hay que seguir experimentando. Pero obviamente llevándote y cargando esos elementos que sí te dieron ese éxito hacia el próximo. Y a veces son elementos macros. Puede ser un buen título, una buena miniatura en el caso de YouTube, una buena forma de empezar ese video, de que ese primer minuto de ese video esté muy bien editado y la parte narrativa esté muy bien estructurada, para que a partir de ahí las personas sigan consumiendo ese video hasta el final, que es lo que queremos todos los creadores de contenido. Pero yo creo que uno tiene que ir aprendiendo en el camino y sobre todo enfocarse en que ese segundo video sea mejor que el primero. Okay. Y ese tercero sea mejor que el segundo. Y que cuando tú llegues a un video número 100, tú realmente digas, wow, pero esos primeros 5 videos míos son incomparables con este video número 100, número 110. Yo me he vuelto un profesional. Claro, claro. Y si tú notas, si tú te das cuenta del trayecto que muchos grandes youtubers han recorrido y tú buscas los primeros 10 videos, que es un ejercicio que yo siempre hago,
pongo oldest, ¿verdad? El video más viejo lo veo, o los primeros 10 videos veo de ese grupo y veo los actuales. Digo, óyeme, esta persona dio un salto cuántico en cuanto a la calidad de su exposición, de su producción, y casi siempre es así. Y hay otros canales que tú ves el primer video y el video número 500 son iguales. Entonces, ven acá, pero esta persona, ¿por qué se ha quedado tan pequeña y tiene tantos años haciendo videos? Y es porque sencillamente no ha habido una intención de aprender y de mejorar en el proceso. Buenísimo. Y de crecimiento en ese proceso largo que puede ser una carrera de YouTube, puede durar años. Totalmente. Tú comparas los primeros videos de MrBeast o los primeros videos de MKBHD, que es uno de los más grandes a nivel de reviews de electrónica, y tú te das cuenta que hay un mundo de diferencia entre uno y el otro. Totalmente. Mira, hay una frase que acabo de recordar y me la repito mucho, aunque les debo el autor. Y es que para ser un buen artista, tengo que darme el permiso de ser un mal artista. Claro. Y esta frase me la conecto aquí rápidamente. Primero, porque hay personas que empiezan y no se motivan o se concentran en mejorar, pero hay otras que no empiezan por no ser lo suficientemente buenos. Entonces, ahí tenemos dos tipos de personas que no van a tener éxito en esta carrera de creadores de contenido. El que no empieza porque no cree que es lo suficiente, y el que empieza pero no entiende que debe aplicar estrategia y que debe aprender técnica para mejorar este proceso. No, y añadiéndole a ese punto interesantísimo que tú acabas de hablar, yo creo que también no tener miedo a ser malo. Por lo general, en cualquier cosa que usted empiece a hacer en su vida, el primer año usted va a ser malo posiblemente porque va a estar en una curva de aprendizaje forzosa, complicada, difícil, que le va a dar duro a su ego. Si usted entró ahí pensando que usted se le iba a comer en ese primer año, en esos primeros meses de hacer contenido o de hacer lo que sea, porque esto se aplica a cualquier cosa en la vida, y usted no está consciente de que ese primer año usted va posiblemente a pasar vergüenza, va a decir cosas que quizás no debió decir, va a tomar acciones que más adelante quizás usted más nunca la vuelva a tomar, usted no va a llegar a ese nivel que usted aspira a tener, simplemente porque le tiene miedo a esa curva de aprendizaje. Y por ende, en el mundo de la creación de contenido tenemos que perderle el miedo a esa curva, que es dolorosa. Usted quizás se sienta tonto frente a una cámara. Quizás usted se sienta que no articula bien sus ideas frente a una cámara. Quizás usted no sepa editar mucho si no tiene recursos para pagarle un editor. Quizás usted sienta que no tiene la capacidad de diseñar una buena miniatura. Pero créame, usted se pasa un año, 2 años, 3 años en eso y usted se volverá bueno. Sobre todo si hay unas ganas de mejorar en el proceso. Claro, claro. Y quiero hablar un poquito aquí, Alan, también, de la técnica. Tú no eres un improvisado. Cada vez que hablamos sobre contenido, yo aprendo muchísimo de ti. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del video nuevo que sacó William Ramos, la conversación va, ¿viste cómo empezó el video? Mira esto que dijo aquí. Mira qué interesante ángulo. Y ahí yo entiendo que Alan Del Monte es una persona bastante crítica y hasta metodológica en este contexto de creación de contenido. Entonces, yo creo que los creadores de contenido que estamos iniciando este largo camino, debemos aprender de que esto no es cuestión de hacer cosas medalaganariamente. Gracias por ayudarme ahí. Sino que es un proceso de que tenemos que aprender qué es lo que realmente se requiere para echar músculo, como yo voy al gimnasio, cómo yo hago correctamente el ejercicio de bíceps. Si yo quiero más músculo, tengo que aceptar que hay técnicas que son las que me van a ayudar a llegar a ese proceso. Entonces, quiero conectar rápido 2 puntos ahí, que parecen lejanos, pero ahí vamos. El que no tiene técnica regularmente, ¿qué hace? Copia. Claro. ¿Sí o no? Vamos a ver. No tengo técnica, quiero progreso, comienzo a copiar. ¿Hasta qué punto tú consideras que es interesante copiar para progresar o no copiar en absoluto? Mira, hay un libro interesantísimo se me fue el nombre del autor, que creo que se llama Steal This Work, roba esta obra, ¿no? Que yo quiero ahí diferenciar 2 conceptos, el copiar y el robar. Usted puede robarse una idea creativa, ponte tú una forma de contar una historia y aplicar la otra. Y obviamente inyectarle lo que es tu personalidad, tu capacidad de edición, ¿verdad? Llevarlo a otro nivel. Tu capacidad de buscar un mejor título para ese video, etcétera, etcétera. Pero ya cuando se habla de copiar, es que usted literalmente fue
¿verdad? Y tomó el concepto de otro y literalmente hizo una copia. Simplemente le cambiaste la voz, le cambiaste el personaje. Yo creo que eso no se debe hacer nunca. Okay. Simplemente por respeto a esos creadores de contenido que sí están ahí en la, ¿verdad? En la línea de batalla, tirándolo todo, ¿verdad? Yo lo que sí creo que tú puedes robar en cuanto a potenciales ideas creativas que otros tengan y tú llevarte algo, ¿verdad? Algo que viste ahí que te llamó la atención y decir, ¿cómo yo puedo aplicar eso en esto otro? Por ejemplo, quizás tú quieras copiar un estilo de personalidad de otro youtuber que quizás está en el mundo de la belleza, ¿verdad? Y tú lo quieres llevar al mundo automotriz, para darte un ejemplo absurdo. Y quizás eso te funcione. Y quizás nadie se dé cuenta de que tú estás copiando algunas cositas o robándote algunos elementos del estilo de esa otra persona, pero lo estás llevando a tu mundo, lo estás llevando a otra realidad. Y yo creo que todos los artistas tienen sus influencias. Es decir, que en vez de llamarlo copiar, yo te diría, copia influencia. Déjate influenciar y emula parte de esas influencias, porque al final todos los artistas son el fruto de una cantidad de emulaciones que han hecho a lo largo de su trayecto y de su carrera, que lo han llevado a ser quienes son. Pero son quizás múltiples robos que le han hecho a muchas personas que al final tú vuelves eso tuyo. Y eso nadie te lo puede quitar. Totalmente. Sabes que, no sé si en ese mismo libro, pero tiene un título parecido, no conozco el tuyo, pero es Still Like an Artist. Still Like an Artist. No, ese mismo es, de Austin Kleon. Okay. Me llegó el nombre. Y en este libro se habla sobre la palabra genius, que es esa escena de genios que hay en una industria o un sector específico. Y es, por ejemplo, esta escena de genios en los youtubers locales, ponemos a Carlos Durán, ponemos a Los Fokker, ponemos a William Ramos, Quisqueya Live. Esa es mi escena de genios en el contexto de youtubers, por ejemplo. Correcto. Entonces, justamente lo que hacemos es qué hacen bien estas personas que le está dando éxito. Y cómo yo comienzo a inspirarme o a dejarme influenciar por las herramientas que ellos tienen en sus manos para yo también aplicarlas en mi proceso creativo y de desarrollo de contenido. Claro, y siempre teniendo en cuenta que muchos de esos youtubers pasaron años antes de tener la atracción que tienen hoy en día. Yo que conozco, por ejemplo, la trayectoria muy de cerca de William Ramos. William pasó 2 o 3 años haciendo una gran labor informativa, educativa, sacando videos. Y fue como en el 3er o 4.º año que toda esa colección y esa librería de videos empezó a despegar. Pero ¿qué lo diferenció de muchos otros travel bloggers o youtubers de viaje que empezaron con él? Que él permaneció en la línea de batalla, permaneció consistente y logró superar esos 3 años donde él se sentía quizás que no estaba teniendo la atracción que él quería, que él deseaba, pero atravesó ese periodo desértico, ¿no? De pocos views, de tú pasarte 20 horas haciendo un video para que luego oír los grillitos cuando lo lanzas. Y yo creo que mucha gente se pierde ahí. Eso hay que atravesarlo, señores. Muy bien. Hay que pasar su desierto muchas veces. Pasarte 1 año haciendo contenido para que ese video número 40, ese video número 730, creo que hay una historia famosa de MrBeast también, que fue el video número 300 y pico que realmente despegó. Y eso hay que atravesarlo. Estamos muy siempre persiguiendo ese resultado rápido, ¿verdad? Instantáneo, que al final lo que hace es que nos lleva a un camino de frustración. Así que hay que empezar a amar la tarea y olvidarse del resultado hasta que el resultado llegue. Totalmente. Y hay un gran porcentaje de creadores, TikTokers, Instagramers, que se hacen virales, pero no pueden sostener esa viralidad porque no hay un fundamento detrás de lo que están haciendo. Eso es importante. Entonces ese fundamento, esa fundación es bastante importante para poder sostener el progreso y sostener los resultados positivos. Pero antes de pasar a otro tema, vamos a ahondar ahí, porque es un tema para mí sumamente interesante. Yo creo que mucha gente empieza a hacer contenido persiguiendo la fama vacía, ¿verdad? Persiguiendo la fama vacía o simplemente como una forma de expresar su creatividad. Pero ese ejercicio a veces se vuelve complicado de mantenerlo en el tiempo cuando tú no tienes un porqué claro. ¿Por qué yo estoy haciendo esto? ¿Qué yo estoy persiguiendo realmente? Si eso que estás persiguiendo es realmente algo intrínseco en ti, algo valioso que tú quieres lograr porque tienes una misión, una visión de tu marca personal, de tu empresa, es más fácil de mantenerla en el tiempo cuando está apalancada en algo sólido. Correcto. En que tú estás creando contenido porque tú crees en esa labor que tú estás realizando. Y volvemos al caso de William. William empezó queriendo resaltar la belleza de su país, ¿verdad? Queriendo comunicarle a otros el hecho de que
era mejor ser un viajero que un turista. Y cada una tenía una definición muy clara. Claro. Y obviamente tienes 6, 7 años en lo mismo, en comunicando eso de múltiples formas diferentes, pero siempre con su base muy clara. Mientras que hay otros que empiezan por las razones equivocadas a hacer contenido y al año revientan. Se cansan, quizás no encuentran la forma de hacerlo sostenible porque pierden el norte muy fácil. Quizás se encuentran un formatito viral y solamente vuelven a eso y vuelven a eso y vuelven a eso hasta que la gente se cansa y pierden, como quien dice, su audiencia porque se vuelven un one trick pony, un caballito de un solo truco, como dicen los americanos. Y al final, obviamente, su carrera se termina acabando muy rápido. Correcto. Y pasan al olvido. Quiero hacer un poquito de énfasis en esa parte. Cuando hablamos de sostenibilidad, saludo para mi amigo Edison Santos. La máquina. Tenemos que hablar de rentabilidad. Siempre lo repite, lo tengo grabado. Y lo mismo pasa en el mundo de la creación del contenido. Para yo ser sostenible, no puede haber una ausencia de modelo de negocio. Correcto. Tenemos que tener un modelo de negocio, sea corto, mediano o largo plazo. Tenemos que entender cómo esto tan valioso que estamos creando, de una forma u otra, va a poder ser sostenible por sí mismo en el largo plazo. Entonces, ¿qué tú crees de esta parte? ¿Cómo podemos nosotros como creadores de contenido? En la primera etapa sabemos que tenemos que ser autosuficientes de como sea, que no es lo mismo sostenible que autosuficiente. Estamos buscándola, para ponerlo así en un lenguaje bien llano. Pero ¿cómo pasamos de sobrevivir a tener un modelo sostenible que financie el esfuerzo de un creador de contenido? Esa es una gran pregunta y es una dolencia de la que yo mismo he sufrido. Okay. Me pasó con el canal de YouTube, vamos a ser totalmente honestos. Yo estaba creando contenido histórico de Guatemala, hice 50 videos, muchísimos views. El canal incluso empezó a dejar su rentabilidad mensual simplemente por las vistas. Hablamos, qué sé yo, de $800, $1,000 mensuales. Okay. Que era un costo, era un monto suficiente para sostener esa labor en sí misma. Pero ¿qué pasa? Que detrás no había un modelo de negocio claro. Okay. Yo no logré entender cómo lo iba a monetizar, no con el contenido por sí solo, sino con un modelo de negocios detrás. Muy bien. Y por eso el contenido se me ha complicado mantenerlo. Y estoy ahora en un proceso de reinvención. Y te lo digo porque yo creo que en esto hay que ser totalmente honesto y creo que hasta vulnerable. Porque te estoy abriendo aquí mi cajita de verdad, de lo que pasó realmente. Donde yo sí he visto que otras personas logran hacer su contenido sostenible es cuando lo amarran a un modelo de negocios detrás que funcione. Y ahí podemos hablar de muchísimos casos. Cuando tú realmente tienes un negocio, por ejemplo, que necesita una exposición constante porque siempre estás lanzando ofertas al mercado, tener un canal de YouTube con mucho tráfico te permite tener un negocio rentable. Y para seguir en el mismo modelo de negocio, en el mismo ejemplo, hablemos nuevamente de William Ramos, que tiene una agencia de viajes detrás y su contenido le sirve para llenar esos tours que siempre está promocionando. Tenemos el caso, por ejemplo, localmente de La Comparona, que tiene una cantidad de contenido constantemente, pero también tiene lo que es The Beauty Lab y tiene otros negocios detrás que le permiten financiar esa creación de contenido y continuar creciéndola. Y así vemos muchísimos otros creadores de contenido que a veces empiezan creando el contenido sin el negocio y en el camino crean el negocio, o a veces pasa lo contrario, que ya tienen un negocio y lo que quieren es inyectarle visibilidad y tracción y empiezan a crear contenido y tienen la paciencia necesaria para esperar que el contenido se vuelva un generador de leads constantes y no de leads, de clientes, de conversiones. Entonces yo creo que al final uno siempre tiene que pensar en cómo realmente uno puede conectar modelos de negocio detrás de esa plataforma mediática que uno piensa construir para darle esa sostenibilidad en el tiempo a la creación de contenido. Y ahí viene también cómo estos grandes youtubers se han transformado de canales de YouTube a media companies. Claro. O sea, un MrBeast ya él no es un simple youtuber. Él es una empresa de medios que se dedica a generar atención para producir utilidades a través de otros modelos de negocio. Correcto. Y yo creo que eso es un futuro impresionante que nos espera al que aprenda realmente a generar atención, a entretener o retener esa atención y número 3, a capitalizar esa atención. Y ojo, muchos de estos youtubers no son los operadores de estas empresas, que eso hay que decirlo. Sí. Muchos se han enfocado o se enfocan solamente en la creación de contenido de alto impacto, de alto nivel, de ultra calidad, para obviamente crear esa audiencia masiva
Y entonces en el proceso se buscan operadores, claro. se buscan CEOs, se buscan CMOs, ¿verdad? Personas expertas en mercadeo, en ventas, en operaciones, para crear esas empresas, que esos equipos la manejen y que ellos se conviertan simplemente en esa maquinaria mercadológica de ese grupo de empresas que tienen detrás. En Latinoamérica, por ejemplo, Luisito Comunica es un gran ejemplo. Es una persona que se dedica solamente a la creación de contenido, a pesar de que está en el board de muchas de las empresas en las que él tiene participación. Y estas empresas, obviamente, muchas exitosas, consiguen clientes, crecen, se hacen famosas, porque el dueño de estas empresas es Luisito Comunica. Totalmente. Perdón que te interrumpa ahí, Alan. En una entrevista que pude ver de Luisito Comunica, él lo dice bien claro. No es lo mismo ser dueño de la empresa que dueño de la marca. El dueño de la marca, en el caso de él, o parte de la marca, en el caso de él, es quien se esfuerza por generar esa visibilidad, pero no es parte del proceso operativo de esa empresa. Es como que tú y yo generamos mucha atención en este podcast y queremos poner un restaurante, pero conocemos a fulano que es muy bueno operando restaurantes, pero necesita la atención que nosotros generamos. Correcto. Y entonces lo interesante de este punto es que las empresas hoy en día necesitan aprender a generar más atención que nunca. Correcto. Un mercado altamente saturado, pero con departamentos de marketing que están desactualizados, en su gran mayoría. Correcto. Son empresas que no han aprendido la dinámica de generación de atención que todos estos creadores de contenido sí han aprendido en este trayecto de los últimos, ¿qué? 15 años. 15, 20 años. 15, 20 años. Entonces creo que es un punto de negocios y económico muy interesante lo que estamos viviendo hoy en día. No, y tú diste en un punto clave. Yo creo que muchas empresas están muy desactualizadas en cuanto a cómo se genera atención hoy en día. Tienen quizás alguien en mercadeo que estudió, ¿verdad?, en la universidad hace 30 años, pero que nunca se ha actualizado, que no consume lo que es TikTok, que no consume lo que es Instagram, ¿verdad? O quizás es un consumidor pasivo, pero no es un aprendiz. Correcto. ¿Y qué le pasa a estas empresas? Muchas de ellas muy grandes, que vienen esos newcomers, esas empresas emergentes, y sabiendo que sí deben invertir en lo que es creación de contenido de calidad, incluso invierten gran parte de su startup capital, de su capital semilla, en lo que es la creación de contenido, empiezan a generar la visibilidad y tú ves que en 2, 3 años de repente se comen a los grandes, simplemente porque le prestaron mucha atención a lo que es la visibilidad, a lo que es el posicionamiento de marca, lo que es el entender que esto es una inversión a largo plazo, de que tú no vas a ver los resultados mañana. Yo he trabajado con empresas que en el segundo mes de trabajo me dicen, Alan, pero no están llegando los clientes. Y yo, pero ustedes acabamos de arrancar, tenemos 7, 8 videos publicados. Esto hay que darle tiempo de que crezca, de que uno logre encontrar lo que se llama el product market fit, que lo que estamos creando realmente resuene con ese público target al que queremos llegar. Y eso toma su tiempo. Claro. Por eso es que las empresas tienen que aumentar su visión en cuanto a, ok, vamos a invertir en esto, pero le vamos a sacar provecho el año que viene, en 12 meses. Yo empecé a trabajar con un cliente ahora que me dijo, mira, yo quiero que este proyecto en 36 meses se empiece realmente a tener tener un impacto grande en mi empresa. Y dije, wow, qué tipo con más visión. El tipo está invirtiendo desde hoy, 2024, marzo, y él quiere que en el 2027, marzo, es donde veamos el gran resultado de esto que él está empezando a invertir, ¿no? Claro. Y tú sabes que, tomando ese mismo ejemplo, algo que yo he visto en mi experiencia, no es que está en los libros, quien empieza pensando en largo plazo, generalmente acelera los resultados a un mediano plazo. ¿Me explico? Está pensando a 36 meses, pero ya ese enfoque a largo plazo le permite tomar decisiones que van a favor del crecimiento acelerado de su negocio. Mientras que si yo quiero los resultados a 12 meses, yo comienzo a tomar decisiones equivocadas, tratando de acelerar de forma muy temprana este proyecto. No sé si me explico en ese punto. Si tú empiezas a acelerar muy temprano el proceso de monetización, por ejemplo. Sí, por ejemplo, tú empezaste a crear un tipo de contenido para tu empresa y te está dando resultados, pero ya tú quieres empezar a meterle anuncios y a venderle a la gente directamente. Hermano, espera un poquito más, crezca su canal más, tenga más tracción, que para cuando usted tire realmente un anuncio o diga algo ya más comercial dentro de su línea de contenido, tenga más apalancamiento dentro de su audiencia. Y creo que el mismo MrBeast una vez habló de eso, que él esperó años antes de realmente meterle un anuncio a su línea de videos. Él empezó
ya cuando realmente el canal estaba bastante grandecito, que ya tenía bastante tracción, y él dijo, ahora puedo empezar. Claro. Nunca quiso hacerlo antes porque sabía que iba a perder retención. Porque obviamente todos sabemos que desde que uno ve un anuncio en un video de YouTube, mucha gente se va en ese momento. Totalmente. Mira, hay 3 cosas que yo siempre trato de perseguir cuando estoy en un proceso de creación de contenido o construcción de marca. Primero, visibilidad. Necesito que sepan que yo existo. Número 2, relevancia. ¿Por qué yo soy importante para la audiencia que me consume? ¿Cómo yo de verdad agrego valor a esa audiencia? Y número 3, confianza. Las empresas deben aprender a generar confianza para poder capitalizar esa atención que se genera. Porque no es primera vez que vemos personas altamente visibles en los medios, pero no generan confianza. Y esa falta de generación de confianza, entonces, crea escasez de potenciales negocios. Totalmente, totalmente. Alan, un último consejo quisiera de tu parte para nuestra audiencia. Un consejo para empezar a crear contenido de forma simple hoy. Y número 2, un libro que tú recomiendes para empezar a crear contenido. Mira, un consejo que le puedo decir a todo el que esté emprendiendo y que quiere empezar a crear contenido o que simplemente quiere empezar a crear contenido es que pierdan el miedo de crear contenido. Okay. Pónganlo, es decir, tomen acción. Tomen acción hoy mismo. No tienen que buscar una gran cámara, no tienen que empezar a hacerlo de forma muy sofisticada. Simplemente cojan el celular, pónganlo en video, grábense y súbanlo a las redes. Suban un story hoy. Pierdan el miedo. Arranquen. Yo creo que muchos nos pasamos a veces meses, años, planificando, queriendo empezar y no lo hacemos simplemente porque, oye, no tomamos acción en ese momento. Agarra tu celular, prende la cámara, grábate, sube algo, cuéntanos algo de tu negocio, algo de tu vida y arranca a hacerlo. Yo creo que ese es el mejor consejo. Buenísimo. Y un libro que te puedo recomendar, que te lo recomendé a ti hace un tiempo y que veo que es el que más mencionas de los que te he recomendado. Correcto. Es Hook Point. Y Hook Point es un libro que nos enseña a pensar en ganchos. Nos enseña a cómo articular ideas para que esas ideas sean atractivas para la audiencia. Y yo creo que el entender cómo se estructura un gancho es clave a la hora de tú empezar a crear contenido y empezar realmente a llamar la atención de cualquier forma ¿verdad? De cualquier forma posible. Desde el título de un libro hasta el eslogan de tu negocio, hasta esa primera oración de un video. Buenísimo. Así que ese es un libro clave para mí en lo que es la creación de contenido. A mí me ha transformado la forma de pensar respecto a la producción de contenido. Así que muy buena recomendación y aprovechenla. Entonces, antes de cerrar este episodio, si usted llegó a este punto, quiero decirles que estoy brindando 2 horas de asesoría gratuitas para esos emprendedores que quieren empezar a crear contenido. ¿Cómo pueden ganarse esas 2 horas? Para 2 personas, 1 hora y 1 hora. Like, suscríbete y quiero un comentario aquí debajo que me cuente por qué tú quieres crear contenido de alto valor, qué tú quieres cambiar en el mundo, qué tú quieres cambiar en tu sector a través de este contenido y potencialmente yo te estaré ayudando a ello. Alan. Excelente. De verdad que esto fue una gran conversación y sé que va a ser la primera de muchas porque quedaron muchos temas pendientes. Demasiados. Así que gracias por estar aquí en Digital Talks, el podcast. Nos vemos hasta la próxima. Y nada, señores, ya lo saben. Suscríbanse, denle like, compartan. ¿Qué falta? Ya. ¿Estamos ready? Vamos arriba. Nítido. Loco, buena conversación. Hey.